Muy bien, niños, muy buenos días. Tengan ustedes hoy día, miércoles 28 de octubre. Vamos a seguir con nuestras clases virtuales. Este es el segundo tema concerniente al cuarto bimestre, niñitos. Confírmenme, niñitos, por favor, si están compartiendo en su... Sí, profesor, sí está compartiendo. Muy bien, Sí, niñitos. profesor. Bien, excelente. Entonces, niñitos, esperando que ustedes estén en casita muy bien de salud, como le dije en un inicio, con todos esos ánimos, de querer, de poder entender y comprender los temas que hoy día les estoy impartiendo, niños, que también es un tema de muy gran importancia. Todos los temas, niñitos, son de gran importancia, ¿no, niñitos? Perfecto, muy bien. Entonces, niños, mira, vamos hoy día, por ejemplo, niños, hoy día vamos a hablar, niñitos, de un tema que tiene que ver mucho, 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 niñitos, con lo que es, mira, es uno de los últimos de los tejidos, el del tejido conectivo. ¿Sí, niñitos? Muy bien. Vamos a hablar, por ejemplo, mira, niñitos, del tejido sanguíneo. ¿Ya? Su mismo nombre dice el tejido sanguíneo. Por ahí está la sandía. Vamos a hablar de la definición, algo concreto, niñitos, que justamente el tejido sanguíneo es un tipo de tejido conectivo, no te olvides, es un tipo de tejido conectivo, ¿ya? Que justamente tiene una característica líquida y viscosa, no te olvides, niñito, ¿ya? Es un tejido, dice, es un tipo de tejido conectivo que tiene un líquido que la característica tiene un líquido o es líquida viscosa. ¿Ya, niñitos? ¿Por qué es viscosa, niñitos? Porque justamente, a ver, cuando por ejemplo, mira, niñitos, cuando por ejemplo nosotros, a ver, de repente en algún momento, a ver, en algún momento, niñitos, a ver, cuando de repente nos cortamos algo, ¿no es cierto? O a veces la sangrecita, pues a veces no del pollito, la gallinita, qué sé yo, ¿ah? A veces lo cogemos, ¿no es cierto? Lo agarramos, lo palpamos y como que se queda así algo un poquito, a ver, un poquito pegajosa, pues se dice viscosa, pues. Niñitos, muy bien. A ver, ¿qué más, por ejemplo, niñitos, qué más nos vamos a hablar hoy día de del tejido sanguíneo que tiene que ver justamente, ¿no? Con lo que es, con los otros órganos importantísimos, niñitos, que, como por ejemplo, ¿ya? Vamos a hablar de los glóbulos rojos, por ejemplo, de los glóbulos blancos, por ejemplo, de las plaquetas y el tejido o el plasma sanguíneo, pues, niños, ¿ya? Entonces, no te olvides que el tejido sanguíneo es uno de los últimos del tejido conectivo, ¿ya? Que justamente tiene la particularidad, como te comenté hace un momento, que tiene, por ejemplo, una sustancia líquida, a esta sustancia líquida, niñitos, le vamos a llamar el suero. Por qué vamos a llamar, niños, el suero? Porque justamente eso están flotando, niñitos, están flotando en todo, por ejemplo, en las diferentes células especializadas, ¿ya? En las diferentes células especializadas que justamente están, pues, no en nuestro organismo. Entonces, el tejido sanguíneo o la sangre está circulando en todo nuestro organismo, en todo nuestro cuerpo, por nuestras arterias, por nuestras venas, Buenos días, profesor. vasos capilares. Buenos días, hijita, buenos días, ¿ya? Y por nuestros vasos capilares. No te olvides que justamente este tejido sanguíneo constituye la sangre y justamente está viajando por nuestro organismo, por nuestro cuerpo, mediante nuestras venas, mediante nuestras arterias y nuestros vasos capilares, pues, niños. ¿Mm? Muy bien. Entonces, mira, niñitos, después de ver la pequeña definición del tejido sanguíneo, vamos a ver una de las características fundamentales, ¿ya? De lo que es el tejido sanguíneo o lo que es la sangre, por ejemplo. Mira, por ejemplo, mis niñitos, el color de la sangre, por ejemplo, dice que tiene un color púrpura, ¿ya? Un color púrpura y un color rojo escarlata, ¿eh? Un color púrpura, rojo púrpura, así por ejemplo, mira, así un color rojito, ¿no? Un poquito espesito, así por ejemplo, ¿ya? Porque justamente aquí está circulando por nuestras venas, ¿ya? Y justamente está con lo que es con el dióxido de carbono.
y un rojo escarlata, ¿ya? Que está la circulación por nuestras arterias y que justamente aquí van con el oxígeno, están oxigenados, pues, niñitos. Y cuando hablamos, por ejemplo, mis niñitos, otra de las características fundamentales, por ejemplo, mis niños, de nuestra sangre, por ejemplo, tiene una densidad de 4,5, ¿no? Mayor, 4 veces mayor que el agua, ¿ya? Y cuando hablamos, por ejemplo, de su volumen, el volumen, por ejemplo, ¿no? El volumen, por ejemplo, ¿no? De lo que es de nuestra sangre, por ejemplo, niñitos, mira, el volumen, por ejemplo, dice equivaler o equivale, por ejemplo, al 8% de nuestro peso corporal, ¿ya? Al 8% de nuestro peso corporal. Quiere decir, por ejemplo, mira, por ejemplo, si un hombre de 70, por ejemplo, yo peso 70 kilogramos aproximadamente, bueno, pues voy a tener una cantidad de 4,9 a 5 litros, ¿ya? De sangre, niñitos. 4 litros aproximadamente, ¿ya? De sangre, ¿no es cierto, niños? Y por ejemplo, mira, en el pH, por ejemplo, el pH que está, por ejemplo, en nuestra sangre, en nuestro organismo. ¿Qué cosa es el pH, por ejemplo? El pH, por ejemplo, es el potencial, ¿ya? Es el potencial de hidrógeno, ¿ya? El pH es, no papel higiénico, ¿ya? No te vas a confundir. El pH es en la cantidad del potencial de hidrógeno que hay en nuestro organismo. Entonces, en el pH, por ejemplo, niñito, mira, hay de 7,35 con 7,45 de pH en nuestro organismo, en nuestra sangre. ¿Ya, niñitos? Muy bien. A ver, vamos a compartir, niñitos, vamos a compartir nuestra diapositiva. Muy bien. A ver, confírmenme si ustedes están muy bien, niños. ¿Están ahí? ¿Pueden compartir ahí en su pantalla? ¿Sí? Muy bien, niñito. Entonces, ahí está. Muy bien. El tejido sanguíneo dice que es uno de los especializados que pertenecen justamente al tejido conectivo, ¿ya? Al conectivo. Y que justamente es un líquido viscoso compuesto por fibras, niñitos, por fibras y las proteínas de coagulación de los fibrogénicos, ¿ya, niñitos? Y justamente dice las características que te comentaba hace un momento, que te estaba explicando, tiene un color rojo. ¿Por qué? Debido a la hemoglobina, pues, niños, debido a la hemoglobina. Y ustedes saben que justamente, mira, niñitos, ¿por qué la sangre tiene esa particularidad, mira, niñitos, de ser roja? Debido a esta palabrita de la que es la hemoglobina, ¿ya? Bueno, pues, y tú sabes que los niñitos, por ejemplo, nosotros, ¿no es cierto?, de lo que es en el proceso del metabolismo, ¿no es cierto?, los alimentos, entonces hay una gran cantidad de alimentos que nosotros ingerimos, ¿no es cierto?, y nuestra sangre, por ejemplo, va a tener la particularidad, ¿no?, porque tiene una pigmentación, pues, niños, ¿ya? Tiene una pigmentación, entonces eso hace que justamente nuestra sangrecita, porque tiene una gran cantidad de hierro, ¿ya? De hierro, y que este hierro hace que justamente le dé el color de la pigmentación del color rojo, pues, niños, ¿ya? Muy bien. Dice, el color rojo púrpura, el dióxido de carbono, ¿ya? Rojo púrpura, que está con el dióxido de carbono que circula por nuestras venas. Y el rojo escarlata, que justamente va a circular por nuestras arterias con una gran cantidad de oxígeno. ¿Mm? Y el volumen total, como te dije hace un momento, ya es del 8% del peso corporal de lo que es la cantidad de sangre que vamos a tener en nuestro organismo. No te olvides que si una persona, por ejemplo, mi peso corporal es de 70 kilos, entonces aproximadamente yo voy a tener pues una cantidad de 4,9, ¿ya?, a 5 litros de sangre, pues, niño, ¿ya? Funciones de la sangre, funciones del tejido sanguíneo. ¿Qué cosa dice? El tejido sanguíneo justamente va a transportar, niñitos, una gran cantidad de ¿qué? Una gran cantidad de oxígeno y también el dióxido de carbono. ¿Entiendes? Entonces, imagínate, a nosotros, por ejemplo, hacer lo que es, ¿no?, el proceso de la respiración,
Entonces el aire y el oxígeno ingresa por nuestras fosas nasales y acuérdense que el aire y el oxígeno no entra rápido, no ingresa, sino que justamente se queda acá, por ejemplo, ¿no es cierto? Unos segunditos, se calienta. Aquí, por ejemplo, tenemos las pituitarias, ¿ya? Las pituitarias amarillas y las rojas, y justamente aquí se calientan un poquito, se refrigeran y luego hace el ingreso a nuestro organismo. Y hacen conjuntamente lo que es, bien niñitos, lo que hace es lo que, por ejemplo, ¿no? La mezcla, por ejemplo, ¿no? Lo que es de los gases, del oxígeno. Y entonces circula por nuestras venas, por nuestras arterias, por eso dice acá, dice que transporta el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Cuál es el dióxido de carbono, niñitos? Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando, ¿sí no es cierto? Estoy hablando y a la vez también estoy, imagínate, a la vez que respiro, inspiro y a la vez también exhalo, o sea, estoy eliminando lo que es el dióxido de carbono, pues, niñitos, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cuáles de las otras funciones? Dice, los sistemas de amortiguadores, dice, ¿ya? Son los sistemas que amortiguan dentro de nuestro organismo. Dice la regulación del calor. Mira, regulación del calor. Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestro organismo tenemos temperatura, ¿sí o no? Por supuesto. Nuestra temperatura, pues, es normal, ¿ya? Es normal cuando tenemos, por ejemplo, como por ejemplo nos medimos la temperatura, ¿no? Mediante un termómetro, ¿ya? Muy bien, otros, por ejemplo, dice, otra de las características o de las funciones de nuestra sangre es que justamente dice la excreción. Mira, niñitos, la excreción de qué cosa? De los desechos, la que nosotros ya en nuestro organismo ya no nos sirve, ¿no es cierto? Lo desechamos. ¿Y cómo lo vamos a desechar? ¿Cómo lo desechamos, por ejemplo, mira, niñitos? Mira, donde dice, por ejemplo, conduce de desechos. O sea, van a eliminarlos. O sea, los vamos a conducir y luego lo eliminamos. ¿De qué manera? Por ejemplo, cuando estamos sin actividad de movimiento, haciendo ejercicios, de qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces nuestro organismo está en actividad. ¿Mm? Y empezamos, pues, ¿no es cierto?, lo que es la transpiración también, por ejemplo, ¿no? Transpiramos y nuestros poros se dilatan y empiezan, pues, ¿no?, lo que es a salir las gotitas, ¿no es cierto? La transpiración. Y bueno, y los otros desechos, pues, son justamente lo que es, ¿no?, mediante los líquidos, ¿no es cierto? Mediante la orina, mediante la emisión, ¿no es cierto? Y lo que es las defecaciones, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente en nuestro organismo, en nuestro, por ejemplo, en los tejidos que se agrupan y realizan diferentes funciones y luego forman lo que es los tejidos. Y tú sabes que en nuestro organismo, por ejemplo, ¿no?, en lo que es por ejemplo, ¿no?, el intestino delgado, el intestino grueso, entonces también tienen tejidos, ¿no es cierto? Tienen fibras, tienen células, entonces esos se encargan, por ejemplo, de procesarlos y luego lo eliminamos, pues, niño. Entonces esa es la función también del tejido sanguíneo, que justamente dice conduce y también los eliminamos, lo que es lo de desechos. Protección, dice, niñito, mira, protección dice presente en los glóbulos blancos. Ya vamos a ver los glóbulos blancos, ¿ya? Los glóbulos blancos también, por ejemplo, tienen la particularidad o la función, niñitos, es que justamente son, por ejemplo, es nuestro sistema inmunológico, ¿ya? Son los defensores que están ahí como están ahí como unos soldaditos que están ahí ellos luchando, ¿no es cierto? Peleando ¿con quién? Con los virus, por ejemplo, con las bacterias. Ellos están ahí que se les quieren comer a los glóbulos blancos, a ellos los atacan. Por eso que nuestro sistema inmunológico está activo y reacciona. ¿Me entiendes? Muy bien. ¿Qué más dice? La conservación, dice, del contenido acuoso de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. La homeostasis, que permite el equilibrio biológico de nuestras temperaturas. Y la termorreguladora, o sea, regula, ¿no es cierto?, la temperatura de nuestro organismo. Entonces, ya estamos viendo, niñitos, ahí, ¿no?, las partes fundamentales, ¿no?, de las características y las funciones de nuestro tejido sanguíneo. Pues vamos siguiendo compartiendo, niñitos. Muy bien, hemos visto las características, niños, hemos visto las características. Ahora vamos a ver, mira, cómo va a circular, ¿no es cierto? Como dice aquí, circula por nuestras venas, por nuestras arterias, los vasos capilares.
Entonces, y la función principal, por ejemplo, ¿no? Del tejido sanguíneo, por ejemplo, niñitos, son los glóbulos rojos. Como tú ves acá, por ejemplo, hay una gran cantidad de glóbulos rojos que están en nuestro organismo y tienen, por ejemplo, esa particularidad, mira, que tienen la forma, que son unos biconcavos, ¿no? Los biconcavos, por ejemplo, en niñitos, ¿ya? Como un disco bicóncavo, dice, ¿no es cierto? Muy bien. A los glóbulos rojos también se le pueden llamar los eritrocitos, ¿ya, niñitos? Pero te digo, a ver, ¿cómo se llaman los glóbulos rojos o con qué otro nombre se le conoce? Tú pues pondrás como los eritrocitos, no hay ningún problema. Entonces, los eritrocitos, te comento que son las células más numerosas, las que hay millones de cantidades de glóbulos rojos que justamente están en nuestra sangre. ¿Y qué se encarga? ¿Cuál es la función principal de los glóbulos rojos? De llevar una gran cantidad de ¿qué cosa? De oxígeno y el dióxido de carbono, ¿a dónde? A los tejidos de todo nuestro cuerpo, pues, niñitos. Entonces, como tú sabes, que nosotros tenemos la sangre, la circulación está desde desde la cabecita hasta los últimos, ¿no? Dedos de nuestro pie. Claro, por supuesto. Por todo está lo que es las venas, están las arterias, los vasos capilares. Por ejemplo, cuando nos cortamos, por ejemplo, algo nos hacemos, por ejemplo, ¿no? En el cuerpo y de pronto empieza pues a salir un líquido viscoso que es pues la sangre. ¿Por La qué? Porque sangre. justamente gracias, ¿no es cierto? Gracias justamente a los glóbulos rojos, porque están en todos nuestros organismos pequeños. No te olvides. Entonces, la función, ¿no? de los glóbulos rojos, que se llaman también por los eritrocitos, que conducen una gran cantidad de oxígeno y el dióxido de carbono ya a todos los tejidos de nuestro organismo. Los tejidos, te comento que tiene, por ejemplo, una proteína, ya no te olvides, tiene una proteína que justamente se llama la hemoglobina, no te olvides, ¿ya? La hemoglobina, es que justamente la hemoglobina justamente tiene una pigmentación, ¿no? Gracias a la gran cantidad de hierro que hay en nuestro organismo. ¿Y cuáles son, por ejemplo, niñitos, mira, cuáles son, por ejemplo, los alimentos, por eso nos dicen consumir bastante alimentos que contengan hierro? Por ejemplo, niñitos, por ejemplo, las legumbres, por ejemplo, el pescado, por ejemplo, consumen mucho, por ejemplo, mira, la sangrecita, mira, niñitos, consumen la sangrecita del pollito. ¿Ah? ¿Qué más? Por ejemplo, el hígado, mira, niñitos, tiene hierro. ¿Qué más? Por ejemplo, las lentejitas, por ejemplo, los frijoles, por ejemplo, las yucas, tiene, por ejemplo, una gran cantidad de hierro. Y eso hace que justamente mantengan, ¿no es cierto?, a nuestros glóbulos rojos. Y, por ejemplo, mira, niñitos, cuando, por ejemplo, estamos bajo en hemoglobina, ¿qué pasa? Nuestras defensas bajan, pues, niñitos, ¿ya? Bajan nuestras defensas. Y entonces es necesario nosotros, de cierto a cierto tiempo, hacernos un chequeo, ver pues, cómo está nuestra hemoglobina, ¿no es cierto? Ver cómo está nuestra hemoglobina. Entonces ahí nos vamos a ver, el doctor pues nos vamos a hacer un análisis, un chequeo y nos va a decir, pues señor o jovencito, usted está, Profesor, hemoglobina está muy bien, perfecto. Sí, dime, te escucho, Dieguito. hace unas semanas me analizaron si tenía hemoglobina baja o buena. Perfecto, sí. Y, y salió que sí tenía buena hemoglobina. Pero, ¿ves? Entonces, mira, entonces en la hemoglobina, niñitos, una observación, mira, niñitos, una observación es que cada cierto tiempo hay que hacernos un chequeo para vernos cómo está nuestra hemoglobina, ¿ya? Porque cuando baja nuestra hemoglobina, pues ahí viene justamente los problemas. Por ejemplo, cualquier infección, cualquier bacteria, nosotros podemos coger, ¿ya? Muy bien, una hemoglobina, mira, te comento, niños, una hemoglobina de lo normal es de 12 a 14 miligramos por decilitro, ¿ya? De 12 a 14, ¿sí? Pero cuando estamos de 12 hacia abajo, estamos con 11, con 10, con 9, entonces quiere decir que estamos, niñitos, estamos bajos de hemoglobina. Estamos bajos de hemoglobina. Entonces, ahí viene justamente, niñitos,
lo que es la anemia. Estamos anémicos, estamos desnutridos. ¿Por qué tú crees que en otros departamentos, por ejemplo, del Perú, por ejemplo, hay un departamento acá en Lima, por ejemplo, que es el departamento que justamente más pobre del Perú, donde hay justamente muchos niños, por ejemplo, ¿no? De nutrición con la anemia, o sea, quiere decir que están bajos sus defensas, quiere decir que están bajos en hemoglobina, uh-huh, porque justamente no hay una buena alimentación, pues, niñitos, ¿ya? Entonces, los alimentos hay que saber también, que te digo, ¿no es cierto?, escoger o comerlos, porque justamente no decimos, no, pero si él está un poquito, está gordito, está llenito, pero a veces, solamente a veces somos, digamos así, un poco, ¿no?, de volumen nuestra masa, ¿ya? Pero a veces no estamos bien en nuestra hemoglobina, pues, niñitos. Muy bien, entonces no te olvides que nuestra hemoglobina, dentro de lo normal, es de 12 a 14. ¿Ya, niñitos? Mira, de 12 a 14 en tu bis, de 12 a 14. Y cuando está menos, o sea, de 12 para abajo, quiere decir que estábamos bajo de hemoglobina y justamente viene lo que es la anemia, ¿ya? Lo que es la anemia. Entonces, como te comenté hace un momento, Pastor, y cuando estamos altos de hemoglobina, cuando estamos altos, está claro, lo normal 12 a 14, por ejemplo, mira, si es más, también tenemos problemas. Dice que hay una coagulación en nuestro organismo, ¿cierto? Se coagula, la sangre se coagula y no hace bien la circulación, que digamos, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, mis amiguitos, dice, los eritrocitos tienen una pigmentación porque tiene una proteína que es la hemoglobina. Ya te comenté de la hemoglobina. Muy bien. Tiene la forma, dice, de un disco, mira, como tú ves ahí aquí, por ejemplo, mira acá, niñitos, está en la diapositiva, como un disco bicóncavo, ¿no es cierto? Un disco bicóncavo, ¿ya? Mira, el número de glóbulos rojos, dice, por una mujer, son de 4.500.000, mira, de glóbulos rojos, 4 millones, ¿entiendes? ¿Y por qué más, o por qué menos en la mujer y por qué más en los varones? Porque tú sabes que justamente las mujercitas pues tienen vamos a decir, tienen así lo voy a decir, ¿no? Tienen por ejemplo, menstruación, ¿no es cierto? Y ellas pierden una gran cantidad de sangre. Por eso dice que los glóbulos rojos en la mujer es de 4.500.000, ¿ya? Acá, por ejemplo, el número de glóbulos rojos. Mira, el número de glóbulos rojos. Por ejemplo, esta flechita aquí está indicando que tiene más, ¿no es cierto? Tenemos más, por ejemplo. Cuando tenemos más, por ejemplo, son los eritrocitos, ¿ya? Y los glóbulos rojos en el varón es de 5 millones, mijita, de glóbulos rojos. profesor, Sí. ¿qué es la menstruación? Esos son justamente, que eso le da pues justamente, ¿no?, a las niñitas, a las jovencitas, como a una edad ya muy prudencial, bueno, pues a partir de los 13 años, para arriba, es de su organismo, un organismo que es algo normal, ¿no es cierto?, de todas las niñas, de todas las niñas, las damas, ¿no es cierto? Eso solamente le da solamente, ¿no?, a las mujercitas. A los varones no, eso es una parte de su organismo, una reacción que sucede en el organismo de todas las niñas, pues, ¿no es cierto? A partir de 13 o 14, ya ellos tienen, por ejemplo, este problemita, ¿no? Por eso es que justamente acá nos dice que los glóbulos rojos en la cantidad de mujeres en la mujercita hay 4.500.000 glóbulos rojos. El número de glóbulos rojos, por ejemplo, mira, cuando tenemos gran cantidad, le llamamos los eritrocitos, eritrocitosis, ¿ya? Y en el número de glóbulos rojos de los varones hay una gran cantidad de 5 millones y una cantidad de glóbulos rojos, acá, por ejemplo, mira, cuando estamos elevados, le vamos a llamar los eritrocitos, ¿ya? Y cuando estamos, por ejemplo, bajos de cantidad de glóbulos rojos, le vamos a llamar la eritropenia, ¿ya? Eritropenia, no te olvides, mira, esto es importante, ¿ya? Te puedo preguntar cómo se llama, por ejemplo, cuando hay una gran cantidad de glóbulos rojos. Tú le dirás, bueno, se llama eritrocitosis, ¿ya? Y cuando estamos en bajada, ¿no es cierto?, le vamos a llamar los eritropenia, ¿ya? Entonces, estos glóbulos rojos, niñitos,
te comento que justamente son los elementos más abundantes, mira, más cantidades que hay justamente en el tejido sanguíneo. Muy bien, entonces ya tienes ahí, ¿no? En la diapositiva tienes la definición, la función de los glóbulos rojos y tienes, por ejemplo, ahí una pequeña ilustración para que tengas la idea. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hablar de los defensores, los que están ahí, ellos atacando, ahí están como unos soldaditos que están Los glóbulos blancos. en nuestro organismo. ¿Entiendes? Estamos hablando de los glóbulos blancos, niñitos. ¿Ya? Y los glóbulos blancos le vamos a llamar los leucocitos, ¿ya? Le vamos a llamar los leucocitos. Los glóbulos blancos se van a encargar de proteger al cuerpo humano de los agentes causantes de las enfermedades. Son niñitos, de los agentes que justamente están, por ejemplo, en nuestro medio ambiente, por ejemplo, algo viral, ¿entiendes? O cualquier, a veces que nosotros podemos tocar, de repente no nos lavamos de repente las manos, o una fruta que esté por ahí, imagínate, no haya estado lavada muy bien, entonces, muy bien, perfecto, entonces nos va a causar una infección. Entonces no te olvides que los glóbulos blancos también se llaman los leucocitos y se encargan de proteger al cuerpo humano de los agentes causantes de las enfermedades. ¿Y cuáles son las enfermedades que justamente nos pueden causar? ¿Cómo dijo que le llamamos a los glóbulos blancos? Blancos los leucocitos, ¿ya? Leucocitos. Pero ellos también tienen, por ejemplo, tienen otros nombres, pero bueno, el ideal es junten los leucocitos. A ver, mira las enfermedades o mira lo que nos puede causar, mira, y justamente lo que puede proteger, que nos protege, imagínate. Nos protege, por ejemplo, bien dicho, de las bacterias, por ejemplo, ¿ya? Las bacterias, por ejemplo, están pues en todos los objetos, ¿entiendes? ¿Me entiendes? Puedo agarrar, por ejemplo, este lapicero, puedo agarrar, por ejemplo, este equipo que justamente agarramos en cada momento, estamos en la calle, y bueno, pues de repente tengo ganas de comer, como, entonces no me lavé las manos, entonces una infección, una bacteria. Los hongos, niñitos, mira, de los hongos nos protegen los glóbulos blancos. Los protozoarios, de los virus, mira, del virus que ahorita está de moda, pues, ¿no? Por ejemplo, ahorita el virus ¿cómo se llama este virus que está ahorita? ¿Qué está sucediendo? Coronavirus. Coronavirus, imagínate. Coronavirus. Cuando justamente están activos, ¿no es cierto? Entonces estos glóbulos blancos reaccionan, porque justamente los defensores son los que se encargan de qué, de proteger, ¿no? De los agentes causantes de las enfermedades, como de las bacterias, de los hongos, ¿de qué más, chicos? A ver, ¿qué más? De los protozoarios, de los virus, de los parásitos, ¿me entiendes? De los parásitos, por ejemplo, que están en nuestro organismo, por ejemplo de la tenia, por ejemplo, este bendito sueño me quiere dejar. Muy bien. Bien, niñitos, entonces los glóbulos blancos forman, dice, parte del sistema inmunológico, no se olvide, ¿ya? Del sistema inmunológico, y cuando, mira, no te olvides, cuando justamente también, por ejemplo, hay una baja, por ejemplo, mira, de nuestros glóbulos rojos, y los glóbulos blancos no tienen que comer, aquí se comen a los glóbulos rojos, ¿sí? Y bueno, pues mira, cuando justamente hay este tipo de enfermedad, niñitos, por ejemplo, hay una enfermedad en la sangre, que es, por ejemplo, el cáncer de la sangre, y mayormente atacan aquí niñitos, atacan a ustedes, que son niños, pues, ¿no? Y se llama, por ejemplo, la leucemia, niñitos. Entonces hay que alimentarnos, pues, niños, hay que darnos, y como te dije hace un momento, por ejemplo, una gran cantidad de menestras, legumbres, ¿ya? El pescado, niñitos, no te olvides de comer, por ejemplo, las sangrecita del pollo, ¿ya? El hígado, por ejemplo, niños. Pero solo ahora yo ya como más pescado. Perdón, vamos a ver, chicos, porque este ya me quiere dejar ya. Muy bien, chicos, los plaquetas. Como tú ves acá, mira, niñitos, mira, como ves tú acá, se le dice también trombocitos, ¿ya? Los trombocitos, porque justamente a estos trombocitos son los responsables de qué, niñitos, de la cicatrización y también de qué, de la coagulación de nuestra sangre. Cuando nos cortamos de repente de casualidad o un golpe, qué sé yo, entonces viene una hemorragia, ¿cierto? Una hemorragia, pero cuando actúan, ¿no es cierto? Las plaquetas se ponen ahí justamente
coagulan, pues, y hace que justamente ya no nos estemos saliendo mucha sangre, pues, perdemos mucha sangre. Su valor normal hay unas 130.000 a 450.000 por milímetro, ¿ya? Y que son las células encargadas justamente de cerrar, dice, todos los vasos sanguíneos cuando hay una lesión. No te olvides, niñito, ¿ya? Muy bien. Plaquetas, cuando tenemos una gran cantidad de plaquetas elevadas, le vamos a llamar los trombocitosis. No te olvides, ¿ya? Trombocitosis. Y cuando Profesor, hay plaquetas que están de baja, vamos a llamar la trombocitopenia, ¿ya? No te olvides. Sí, dime, a ver, te escucho, hijito, rápido, porque se me va el... profesor, ¿son así del tamaño de cómo está la imagen? Ah, claro, ¿no es cierto? En esta dimensión somos, ¿sí? Muy bien. Tan grande. Como te comenté hace un momento, la hemoglobina de 12 a 14 es lo normal. Y cuando justamente es de 12 a menos, ya estamos, por ejemplo, ¿cómo se llama esa enfermedad, niñitos? A ver, no sé, a ver qué me dice. La ¿Cuál, anemia. profesor? De 12 para menos es eritopenia. Y niñito, no te olvides. Consume pescado, acá está. Consume pescado, niños, lentejas, sangre, el vaso, por ejemplo, mira. Muy bien, niñitos. Aquí vamos a llegar al último, que es el plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo, no te olvides, hablamos, por ejemplo, del tejido óseo. En el tejido óseo, por ejemplo, ¿no? En la parte de en medio, ¿no es cierto? Hay unas fibras, ¿no? Entonces, de ahí, en la célula madre, en el estence, ¿no es cierto? Ahí en el huesito, ahí se van a formar, por ejemplo, el tejido óseo, en el tejido sanguíneo, o el plasma sanguíneo, que tiene un color amarillo, amarillento, ¿ya? Aquí, pues, el tejido, el plasma sanguíneo tiene un color amarillento, en el cual están dispuestos, o suspendidos, dice, en nuestras células, en nuestras plaquetas, ¿ya? Tiene una viscosidad y tiene, por ejemplo, la composición en el volumen sanguíneo. Niñitos, ahí también, por ejemplo, ahorita lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, es para que tú tengas un poco más de refuerzo, porque también en tu compendio también está no parte del tema, sino para que tengas tú un poco más de material y lo puedas estudiar y con la explicación que te estoy dando algo concisa para que tú me puedas entender, ¿ya? Entonces, hasta aquí he tratado yo de explicarte, Benito. A ver, coméntame algo que tú has podido entender, a ver. Coméntenme algo, niños. ¿Qué les pareció el tema de hoy día? Profesor, una pregunta. Si alguien pierde mucha sangre, tienen que dar una dosis de sangre, pero con casi su misma tipo de sangre. Claro, su mismo tipo, ¿no? Claro, de sangre. Cuando hay una pérdida de sangre, pues, claro, hay que ir, por ejemplo, uno se va al médico y le hacen una transfusión, pues, ¿no es cierto? Porque ha perdido sangre, una hemorragia, de repente una herida. ¿Con algún familiar? ¿Perdón? ¿Con algún familiar? Claro, que sean compatibles, ¿no es cierto?, en el tipo de sangre, ¿sí? En el tipo de sangre. A ver, me quedan 5 minutitos. A ver, ¿está Santiago por ahí? No, no le he visto a Santiago, ni siquiera me ha dicho buenos días. O sea, el año pasado, bueno, este año mi papá donó sangre. A ver, ¿sí te escucho, Alexander? Donó sangre mi papá este año. Ah, ¿qué le pasó? ¿Se golpeó, se cortó? No, es que había una señora que iba a dar su hijito, pero iba a dar su hijito y como podía morir o el bebé o ella. Así que mi papá donó sangre para que ninguno muera. Ah, tu papá donó. Algo es muy importante, claro, por supuesto. La donación es muy importante, pero justamente, ahora, es bueno también donar sangre, ¿no es cierto? Porque justamente nos están, ¿no es cierto?, sacando la sangre y la sangre se va pues renovando. Porque justamente nosotros, el sacar sangre justamente pues no es que te vas a sacar sangre, no. Y la sangre se puede donar pues cada 3 o 4 meses, si me equivoco, ¿ya? Sí, buenos días, Santiago. Muy bien, Santiago, buenos días, ni siquiera me dice buenos días. A ver, chicos, coméntenme, a ver, el concepto, a ver, algo rápido, conciso, a ver, Caleb, el concepto algo rápido del tejido sanguíneo, a ver. A ver, el tejido sanguíneo por donde se conduce la sangre. Ya, muy bien, muy bien. Bueno, A ver, ¿está Luis Andrés? ¿Está Luis Andrés? ¿Luis Andrés? ¿Está Luis Andrés? A ver, ¿por qué no me prendes tu cámara? A ver, Luis Andrés, ¿qué es lo que entendió usted del tema de hoy día del tejido sanguíneo? A ver, ¿qué entendió del tejido sanguíneo? A ver, si está atento, algo tiene que decirme. Algo le queda en la cabecita, ¿sí? A ver.
cosa es la hemoglobina? A ver, Luis Andrés. ¿Qué cosa es la hemoglobina? A ver. Profesor, una pregunta. ¿Tienen que sacarle siempre a los niños menores, tienen que sacarle siempre una inyección? O sea, ¿tienen que sacarle un poco de sangre? Bueno, nos sacan sangre para, por ejemplo, haber un análisis, para ver si estamos bien en nuestra hemoglobina, o cuando también tenemos una infección, quizás no para ver qué cosa nos está pasando, pues. Mayormente, bueno, a los niños para ver si cómo está nuestra hemoglobina. En los adultos, por ejemplo, cada cierto tiempo hay que hacernos un análisis de sangre para ver cómo está, por ejemplo, cuando hay una saturación, por ejemplo, ¿no?, de grasas, ¿no es cierto?, en nuestro colesterol, por ejemplo. Si el colesterol está elevado, ahí también hay que recurrir a hacer una dieta estricta, ¿ya? Porque acuérdate que cuando justamente hay mucha grasa saturada, las grasas son importantes, niñitos, pero cuando es en exceso también hace una reacción en nuestro cuerpo, ¿ya? La circulación ya no va a ser lo normal, pues, como que se van a saturar y van a hacer mucho esfuerzo, ¿sí? Entonces el colesterol, pues, niñitos. Bien. A ver, Luis, vamos, Luis, que se me va el Zoom. A ver, algo. Santiago, a ver, ¿qué cosa es para ti la hemoglobina, niñito? ¿Has estado en la clase, Santiago? A ver, ¿qué es la hemoglobina? A ver, ¿qué pasa si tú tienes, a ver, está bajo tu hemoglobina? A ver, ¿qué te va a dar qué te va a pasar Santiago? Anemia. Anemia, por supuesto, pues sigo. Excelente, muy bien. Profesor, cuando los erotocitos están altos, será erotonocitis, ¿no? Sí, ajá. Cuando están Así, bajos eran así. eritopenia. Ajá. Niñitos, siempre va a dejar Zoom, niños. Ya lo voy a compartir.